Un breve repaso. Entonces, existen diferentes tipos de sistemas o respuestas a sistemas más bien. Cuando son estables, cuando son inestables, cuando son oscilatorios. El concepto es muy simple. Cuando el sistema converge a un valor finito, sin importar cuán amortiguado sea, el sistema es estable. ¿Sí? Y si no tiene amortiguamiento, pues mucho más estable. Si el sistema crece de forma indefinida hasta que se va para infinito, el sistema es inestable, como lo vemos acá y como lo vemos acá. Y cuando el sistema ni converge ni se va para infinito, sino que se sostiene en un rango de valores de forma oscilante, pues eso es una respuesta oscilatoria. Sí, que este tipo de respuesta depende exclusivamente de dónde se ubican los polos del sistema. ¿Sí? Que si los polos están al lado izquierdo del plano complejo S, el sistema es estable, sin importar el tipo de polos, si complejos conjugados, si reales diferentes, si reales iguales. Que si está al lado derecho, tan solo un solo polo que esté al lado derecho, el sistema ya es inestable. Aquí pueden haber 100 polos del sistema y pueden haber 99 al lado izquierdo y uno solo al lado derecho y ya el sistema es inestable. Y que cuando el sistema tiene los polos totalmente en el centro, en el eje, eh, en la coordenada cero o en el origen, ¿sí? El sistema es oscilatorio. Entonces, bueno, entonces ya saben, LHP y RHP del left half plane y right half plane, plano, mitad del plano derecho, mitad del plano izquierdo, o semiplano derecho y semiplano izquierdo, ¿sí? Por acá, que el sistema en lazo cerrado es al que se le hace un procedimiento que desarrolló una persona llamada Ruth Hurwitz, que nos permite saber cuántos polos hay al lado izquierdo y cuántos al lado derecho, es decir, que determina la estabilidad del sistema sin necesidad de factorizar el polinomio, ¿sí? Que tiene un procedimiento que el primero es obtener la ecuación característica y determinar perdón, yo creo que ese es un archivo que no es, y determinar sus coeficientes, donde A sub 0 es el determinante que acompaña a la S de la máxima potencia, a sub 1 el siguiente, hasta A sub n, que es el término independiente, o el término que acompaña a S a la 0. Claro, ya había corregido esto. No es el documento. Ah, ya lo. Esto sí es. Sí, y que hay unas condiciones de estabilidad para saber si el sistema no es inestable de entrada. Que, por ejemplo, debe tener todos los coeficientes. ¿Sí? Es decir, que si empieza en S a la 5, debe tener S a la 5, S a la 4, S a la 3, S a la 2, S a la 1 y S a la 0. Que no pueden haber cambios de signo en la ecuación característica. Entonces recuerden que la ecuación característica es el polinomio del denominador igualado a 0 en lazo cerrado, en lazo cerrado, en lazo cerrado. ¿Sí? Esa es la ecuación característica. Denominador del sistema
en lazo cerrado igual a cero. Y adicionalmente, bueno, y que no puede faltar ningún coeficiente y tampoco puede faltar el tero independiente. ¿Sí? Y que cuando el sistema cumple con estos dos parámetros, es decir, que todo tenga el mismo signo y que no falte ninguna potencia, se puede empezar a aplicar el criterio, pues no se identifica si el sistema es estable o no. Lo que se sabe es que entrada no es instable. ¿Sí? Entonces, lo siguiente es identificar la máxima potencia del polinomio característico y definir los valores de A sub n, de A sub n, desde de A sub 0 hasta A sub n. ¿Sí? Luego estamos viendo que una vez identificados todos los A sub n, entonces podemos empezar a hacer un tipo de patrón o de matriz o de arreglo, que fue el que propuso Ruth Hurwitz, y que termina cuando en la última columna los dos valores son un número, un solo número, o simplemente se puede definir desde el principio. Todas las filas que tendrá van a ir desde S sub n hasta S sub 0, ¿sí? S sub n, n-1, n-2, S sub 2, S sub 1, hasta S sub 0. Entonces, la primera recomendación para hacer el arreglo es primero definir la cantidad de filas, para que nunca nos vaya a faltar ni nos vaya a sobrar. Entonces, ahora empezamos a hacer por acá un ejemplito, ¿sí? Donde entonces ya definimos acá la cantidad de filas que tendrá el sistema. El sistema o el ejercicio que se proponía era este de acá, un sistema en lazo cerrado, ¿sí? Que tiene un cero, que tiene cuatro polos y que cuando se hace la retroalimentación, la ecuación característica es este denominador del lazo cerrado igualado a cero. Y que de allí podemos obtener A sub 0, que es el que acompaña a la máxima potencia, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, y que como n vale 4, n es la máxima potencia, entonces el sistema llegará hasta A sub 4. Listo. Y entonces empezamos a hacer la matriz. Y que esta matriz tiene una cantidad de ecuacioncitas, ¿sí? Para obtener los coeficientes B sub 1, B sub 2, C sub 1, D, E, en fin. Y son las formulitas acá. Y que la evaluación continúa hasta llegar a la columna S sub 0, o sea, hasta este. Entonces yo les decía que no es necesario ni siquiera, digamos, aprenderse las fórmulas ni nada, que uno puede armarla, ¿sí? Y entonces empezamos con el caso, por ejemplo, solo para las B, para estas B de acá, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, que para hallar B sub 1, B sub 2, B sub 3, hay unos términos que siempre son los mismos, empezando por el denominador, ¿sí? El denominador, si notan, es A sub 1, A sub 1, A sub 1, y si hubieran 100 B, B a la N, con N igual a 100, ¿sí? Si hubiesen 100 términos, todos tendrían el mismo denominador, A sub 1. ¿Y quién es A sub 1? Simplemente es, el denominador siempre es el mismo. Primer columna de la fila anterior. Es decir, que yo estoy hallando las B, el denominador siempre será A sub 1. Cuando yo esté hallando las C, el denominador siempre será B sub 1. Cuando yo esté hallando D, el denominador siempre es la columna anterior y será C sub 1. Y así, si hubiesen es, entonces la columna anterior y el denominador sería D sub 1. Y así sucesivamente. Y el numerador siempre inicia con el valor del denominador. Entonces, si notan, no solo A sub 1 es el denominador, sino que es con el que empieza el arreglo, ¿sí? A sub 1, A sub 1, A sub 1. Y pasa lo mismo con C.
¿sí? Cuando hallemos la C siempre tendrán, siempre iniciarán por el mismo. Inclusive, si nosotros lo observamos acá, por ejemplo, la C, acá, siempre empieza por B sub 1, B sub 1, B sub 1, que es el mismo denominador. Cuando vayamos a hallar D, por ejemplo, bueno, así D, entonces siempre será C sub 1, que es la columna anterior, perdón, la fila anterior, ¿sí? Y C sub 1 también es por donde empieza el arreglo. Listo. Hay otro valor que también es constante. El otro valor constante es este de acá, el que sigue después del menos, que es A sub 0. ¿Sí? Son los términos que siempre son constantes. A sub 1, A sub 0 y el denominador A sub 1. A sub 1, A sub 1 y A sub 1. Esos son los términos que siempre son constantes. Bien, ¿y ese A sub 0 quién es? Pues simplemente, bueno, les tengo una noticia ahí como medio pendeja, pero me va a generar unos conflictos. Y es que no tengo la forma de escribir así con el lapicito, porque no tengo el lapicito para escribir acá en el tablero. Entonces puede que se me complique un poquito la escritura. Voy a intentar escribir con el dedo. Entonces me voy a demorar un poquito más. Y entonces, después nos dice que después nos dice que después del menos, uy, muy pequeñito. Después del menos, siempre es dos filas, el valor, perdón, el valor de dos filas antes. El valor de dos filas antes. ¿A qué se refiere esto? Que después del menos, si yo estoy, por ejemplo, aquí hallando B sub 1, de dos filas antes, perdón, de la primera columna. De la primera columna. ¿Sí? Entonces, después del menos, seguirá este término que es constante, que es A sub 0. Si yo estoy hallando las B, simplemente me ubico en la primera columna, ¿sí? Pero dos filas antes. Entonces, A sub 1, que es con donde empieza el mismo denominador. Y después del menos, siempre será el de dos filas antes. Y el resto simplemente, o el compañero, si notan, el compañero de cada término simplemente es su diagonal. Es decir, ¿quién acompaña a sub 1? Pues entonces uno mira la diagonal. ¿Quién lo acompaña? A sub 2. Véalo acá. ¿Quién acompaña a sub 0? La diagonal. Acá. Para hallar B sub 1, entonces me ubico en la fila 1. Para hallar B sub 2, entonces ya los coeficientes que acompañan son la diagonal, pero del siguiente término. ¿Sí? Y entonces sería estos dos términos. Para hallar B sub 3, entonces tendríamos que, entonces acá, B sub 2 sería con este de acá. Entonces, B sub 2 con este.
B sub 1 con este. Y por ejemplo, si no los tuviéramos que hallar B sub 3, entonces tendríamos que tener A sub 6 y tendríamos que tener A sub 7. Si quisiéramos hallar, por ejemplo, un término B sub 3. Sí, entonces sería con esta columna de acá, los compañeros, hacer la diagonal, hacer esta formulita. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hacer este pequeño ejemplo. Entonces, vamos a empezar con la matriz. Vamos a hallar B sub 1. Entonces, B sub 1, entonces, yo me ubico acá. Entonces, para hallar B sub 1, entonces para hallar B sub 1 va a ser igual. ¿Quién va a ser el denominador? Bueno, voy a hallar B sub 1, B sub 2 y voy a poner B sub 3 como para que aprendamos cómo se maneja. Entonces, primero que todo, ¿cuál es el denominador para B sub 1? Sin necesidad de ver la formulita. Si estoy ubicado acá, ¿quién va a ser el denominador? Para todos los B. A sub 1. Correcto. A sub 1 y A sub 1 es igual a 2. Entonces A sub 1 es igual a 2. Voy a ponerlo literalmente para para que nos podamos ubicar. Entonces A sub 1 va a ser igual a 2, A sub 1 va a ser igual a 2 y A sub 1 va a ser igual a 2. Listo. ¿Con qué valor empezaría el numerador para todos los b? Con el mismo valor del denominador, es decir, con el mismo a sub 1. ¿Sí? Como era el ejemplo, voy a poner también las letras, pero obviamente ya en la práctica, pues va a ser a sub 1 igual a 2. Pues ya solo van a ser números. Bien, acá vendrá otro número que aún no se define, menos. Entonces para todos voy a hacer, para el primero es el único que voy a poner el número. Entonces esto es 2 por otro número menos un valor constante que ya vamos a definir. Y también para todos los b. Si hay 10 b, tengo que hacer esto mismo por otro valor. Bien, listo. ¿Qué valor viene después del menos? A sub 0. Correcto, a sub 0 o simplemente el valor de hace dos columnas. Entonces si estamos en b sub 1, o en cualquier B, el número o el valor que sigue después del menos simplemente va a ser el de dos columnas anteriores, primera fila, es decir, a sub 0 que vale 1. Entonces, después del menos, pues vamos a tener a sub 0 que es igual a 1 en todos los B, sin importar cuántos haya. ¿Sí? Y entonces empezamos a complementarlo con las diagonales. Entonces, para el primer caso, vamos a ver, ¿quién es el diagonal de A sub 1? Vamos a ver. Este de acá. ¿Quién es el diagonal de este A sub 1? Entonces nos devolvemos y miramos. De este A sub 1, la diagonal es este de acá. A sub 2 igual a 3. ¿Sí? Acá, diagonal. Y A sub 0 será diagonal este de aquí abajo. Entonces simplemente es así en cruz, fila por fila. Entonces para B sub 1, y voy a ponerlo acá. Espero que me quede medio decente. Entonces, para hallar B sub 1 es con esta fila, en diagonal. Con este se hallaría B sub 1. Y con esta siguiente fila se hallaría B sub 2. ¿Sí? Ya listo.
Entonces, ¿quién acompaña a A sub 1? ¿Cuál de estos dos valores acompaña a A sub 1? Muchachos, A sub 1 es la primera fila, el primer término. Se multiplica por cuál de estos dos elementos. Se multiplica por el que está en diagonal. Entonces, ¿con quién sería? A sub 2 igual 3. A sub 2 igual 3, correcto. Entonces, A sub 2 igual 3 es el término que acompaña o que multiplica. Entonces, A sub 2 igual a 3. Y eso se va a repetir. Ah, bueno, eso no se va a repetir, es el que va a variar. ¿Sí? ¿Y con quién voy a multiplicar? A sub 0. Entonces, por la diagonal. A sub 3 igual a 4. Por A sub 3 igual a 4. Perfecto. Entonces, A sub 3 igual a 4. ¿Sí? A sub 3 igual a 4. Perfecto. Y si nos ubicamos ya para B2. Para B2 entonces ya no va a ser con la... Para B2 ya no va a ser con la fila 2, sino con la fila 3. Entonces, ¿con quién va a multiplicar a sub 0? ¿Cuál de estos dos de acá va a multiplicar a sub 0? A sub 5 igual a 0. Correcto. Y a sub 1 la va a multiplicar a sub 4. Entonces, aquí a sub 4 para B2, a sub 4 va a ser, uy, ya nos dio. A sub 4 va a ser 5. A sub 4 va a ser 5. Y a sub, y a sub 6, B y a sub 5 va a ser 0, pues porque no tenemos a sub 5. Y B sub 3, entonces, ¿cómo se hallaría? Se tendría que hallar con la siguiente fila. Como no hay fila, ¿sí? Acá, como no hay ninguna fila, entonces los valores pues serán 0. ¿Sí? Entonces este sería, por ejemplo, para hallar B sub 3. ¿Sí? Con ese B sub 3, pues no podríamos hallar nada. Entonces acá los coeficientes que acompañan al último término pues son 0 y 0. ¿Sí? Por lo tanto, B sub 3 pues va a desaparecer. Entonces B sub 3, esto es 0. ¿Sí? Y lo único que nos va a quedar simplemente es B sub 1 y B sub 2. ¿Qué es lo que toca hacer? Pues simplemente las multiplicaciones. Entonces, 2 por 3. Entonces, 2 acá. 2 por 3, 6. Menos 4 por 1, 4. Dividido 2. Y entonces ya tenemos 6 menos 4, 2. 2 dividido 2. Simplemente va a ser 1. Uy, qué 1 tan horrible, qué 2 tan feo, qué 6 tan feo, qué 4 tan feo. ¿Sí? Entonces 6 menos 4 sobre 2. Esto será 2 medios. Y esto será finalmente 1. Bien, entonces sabemos que entonces B sub 1 será 1. Al igual que nos muestra acá, ¿ya? B sub 1 será 1. Entonces vamos a ponerlo acá. B sub 1 en la matriz. Entonces B sub 1 será igual a 1. ¿Sí? Vamos a hallar. Ah, bueno, ya sabemos que B sub 3 es 0. Entonces B sub 3 lo ponemos en 0. Aunque era obvio porque fila a fila, cada vez que uno resuelva una fila, el valor de la fila siguiente desaparecerá un valor acá. ¿Sí? Por ejemplo, aquí llega primero hasta... A ver, es que aquí no demuestra también. Qué pena. Listo. Vamos a hallar ahora B sub 2. Entonces B sub 2 simplemente resolver esta de acá. Entonces 1 por 0, este término es 0.
Entonces, ¿qué nos queda? 2 quinto dividido 2, entonces este 2 se va con este 2, y entonces, como conclusión, simplemente nos queda, o bueno, como valor, simplemente nos va a quedar el 5, ¿sí? Y ahí ya habremos hallado b sub 2. O para que lo hagamos, digamos, siguiendo la misma estructura, entonces sería 5 por 2, 5 por 2, 10. 10 menos 0 sobre 2. Entonces simplemente nos dará 5. Sí, como para que sigamos con la misma, este por este, menos este por este. ¿Bien? Y acá, pues, esto es el 0 menos 0 dividido 2. Entonces esto es 0. Listo. Ahí ya habremos hallado los términos o toda la fila de los valores b. Entonces, el primer b vale 1, el segundo 5, el tercero 0. Vamos ahora a hallar la c. Entonces, vamos a hallar la c y cuáles son los términos constantes de la c. Entonces van a ser, entonces, bueno, en primer lugar, si aquí nosotros tenemos dos valores, digamos, por el procedimiento vamos a saber que aquí viene un solo valor al igual que acá, ¿sí? Pero vamos a comprobarlo literalmente, es decir, que yo voy a hallar C sub 1 y voy a hallar C sub 2 como para comprobar que realmente se conserva ese concepto. Entonces, primero, ¿quién va a ser el denominador de la C? B1. B1, correcto. Y con ese mismo B1 vamos a empezar a hacer digamos, los cálculos del numerador. Entonces, con B1, entonces, para la C, entonces, C sub 1, ¿sí? Y C sub 2, C sub 1 y C sub 2. Y sabemos que vamos a arrancar con B sub 1, que vale 1. Es el denominador. Igual acá, también el denominador es el mismo. B sub 1, que vale 1. ¿Sí? Y que con ese mismo B sub 1 vamos a arrancar las operaciones. Entonces, 1 por otro valor. Vamos a dejarlo un poquito más grande. 1 por otro valor. Menos otro valor por otro valor. Y acá también, pues B sub 1 igual a 1 por un valor que no se sabe, por otro y por otro. Listo. Entonces vamos a ver. Entonces, primera fila en numerador. Entonces, igual que la del denominador. Bien. Listo. ¿Quién es el valor que va después del menos? Si nos ubicamos acá. Entonces, para la C, ¿quién es el valor después del menos? A sub 1, unos no. Correcto. A sub 1 porque simplemente después del menos siempre es el valor de dos filas antes, primera columna. Entonces nos ubicamos en la C y nos ubicamos dos filas antes, 1 y 2. Y es el primer valorcito, o sea, A sub 1. Entonces A sub 1, que es igual a 2. A sub 1, que es igual a 2. Entonces nos ubicamos, entonces A sub 1, que es igual a 2. Y pues acá va a ser el mismo 2. Bien. Y entonces ya hacemos los complementos o los que van acá acompañando. ¿Quiénes son los diagonales? Entonces nos vamos a ubicar en los diagonales simplemente. Entonces, para hallar esta C1, pues nos ubicamos en las dos filas anteriores y en sus diagonales. ¿Sí? Entonces, acá, para A sub 1 va a ir multiplicado por ¿quién? A sub 1 por su diagonal.
Entonces a sub 1 por quién se multiplica. Por B2 igual 5. Por B2 igual 5. Correcto. Entonces por B2, entonces a sub 1 lo va a multiplicar por B2 igual 5. Sí, es más, lo voy a por B2 igual 5. Por B2 igual 5. ¿Sí? Y B sub 1, ¿por quién lo multiplicaré? Entonces B sub 1 por el diagonal. ¿Quién está en diagonal a B sub 1? A sub 3 igual a 4. Entonces, A sub 3 igual a 4. Bien, y ahí ya podré obtener simplemente 1 por 4, 4. Entonces, 1 por 4, 4, menos 5 por 2, 10, dividido 2, y esto me dará 4 menos 10 menos 6, 6 dividido 2, va a ser menos 3. Has ¿Sí? dividido uno, profe. Ah, uy, perdón, ya. Gracias. Es dividido 1, este 1 de acá. Gracias, Diana. Ay. Uy, ¿qué pasó ahí? Esto no es dividido 2, es dividido 1. Dividido 1, entonces este es menos 6. Perfecto. 4 menos 10, dividido 1. Y acá, pues los diagonales. Para C sub 2, entonces nos vamos a ubicar en los diagonales. ¿Sí? Y el diagonal, ¿quién es? Esta segunda columna de acá. Y si notan, pues los dos valores son iguales a 0. Entonces, como era de esperarse, ¿sí? Para las dos, para la C sub 2, entonces va a ser por 0 y por 0. Lo que implicaría que esto es simplemente 0 del procedimiento 0 menos 0 sobre 1. ¿Ves? 0. Listo, allá tendríamos entonces C sub 1 que vale menos 6, C sub 1 que vale menos 6 y C sub 2 que vale 0. ¿Quién me faltaría? Solo D sub 1. Voy a intentar hacerlo acá muy rápidamente. Voy a hacerlo inclusive en este cuadrito. ¿Sí? Así muy rápidamente. ¿Quiénes serían los coeficientes de D sub 1? En primer lugar, ¿quién es el denominador? ¿Quién es el denominador de D sub 1? C1. ¿Quién? C1. Correcto. El anterior, y la 1, entonces C1 que vale menos 6. ¿Sí? Entonces, C1 que vale menos 6. ¿Sí? Y ese también va a ser el mismo terminado acá, menos 6. Listo. Multiplicado por otro valor menos. ¿Y quién va a ser el término después del menos? 1. Entonces, uno se ubica dos filas antes, primera columna, y va a ser B sub 1 que es igual a 1. Correcto. Entonces B sub 1 que va a ser igual a 1. Bien. Entonces, y ahora, los diagonales. ¿Quién va a acompañar a menos 6? El diagonal. O sea, a menos 6 o C sub 1. ¿El diagonal que vale cuánto? ¿Quién acompaña a este menos 6 de acá? 5. Correcto. Entonces ese menos 6 lo acompaña el 5. ¿Y quién acompaña al 1? Al 0. 1, pues el diagonal de acá, que vale 0. ¿Sí? Finalmente, entonces D sub 1 va a valer menos 6 por 5, menos 30, menos 0,
sobre 6, lo que implica que es menos sobre menos 6, perdón. Que esto va a ser, o va a tener un valor de 5. Entonces de sub 1 va a valer 5. Y aquí ya tenemos completada toda la matricita. ¿Entendido cómo fue el procedimiento? ¿Alguna duda? ¿Repito alguna parte? Para obtener esa matriz, para usar estas formulitas. Sí, ya se ven un poquito más clara estas formulitas de acá, que usted no se las tiene que aprender, aunque yo se las voy a dar en el parcial. Es esta misma imagen por lo menos. ¿Sí? Pero por lo menos más claro cómo se sacan. Eso no las puede sacar acá sin necesidad de aprenderse las formulitas. Sí, profe. Está bien. Ah, listo, Santi. ¿Y los demás compañeros qué dicen? Pues mazo, profe, la verdad, eso es como de cuidado. No, yo sí, sí es como práctica. Sí, Por porque bien, sí, sí es cierto, es a práctica. veces el procedimiento por ser tan largo, yo a veces me pego unas perdidas, pero ahí vamos, profe. Entonces ves que relativamente Pero solo saber acomodar del polinomio principal los valores y ya después eso sale a pura fórmula. tal cual, Sí, tal cual. Eso no tiene misterio alguno. Si siguen el procedimiento, este procedimiento, digamos, sí es muy rígido. Sí, no es que uno pueda saltar pasos o nada, es muy rígido, es la misma ubicación, siempre tienen que ser las mismas, pero solo bueno, como es tan rígido, siempre va a ser las mismas fórmulas, las mismas formas, los mismos valores. Bien, entonces no hay forma, por ejemplo, que yo les tire una cascarita en el parcial o nada, siempre es una misma forma, una sola, una sola metodología. Bien, y entonces ya nos queda el último, el último elemento de Ruth que nos dice el criterio. Entonces dice, el criterio de estabilidad de Roth-Hurwitz plantea que el número de raíces de las ecuaciones con partes reales positivas, es decir, en el plano derecho inestable, ¿sí? Es decir, la cantidad de polos inestables es igual al, al número de cambios de signo de los coeficientes de la primera columna del arreglo. Bien, la interpretación, entonces el número de cambios de signo en la primera columna de la tabla coincide con el número de las raíces en el semiplano derecho. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Tenemos esta primera fila, voy a hacerle acá una cosita para que la analicemos allí más. Va a copiar, esta es la primera fila. Voy a borrar acá, qué porquería. Listo. Y entonces, esta es la primera fila de nuestro arreglo. Perdón, la primera columna. Bien, entonces nos dice que simplemente la cantidad de polos, entonces tenemos el plano complejo, el semiplano complejo, luego del celular. Entonces, el izquierdo simplemente va a ser el left, right plane y el izquierdo, el right half plane. Listo. Semiplano izquierdo y semiplano derecho. Bien, acá recuerden, estos son al lado derecho los inestables y al lado derecho y al lado izquierdo los estables. Bien, entonces nos dice, la cantidad de polos al lado derecho, es decir, inestables, va a ser igual a la cantidad de cambios de signo. Entonces miremos a ver. Entonces vamos a tener el primero está positivo, entonces lo ubicamos aquí al lado izquierdo. Sí, este es positivo. El segundo es positivo. ¿Hay cambio de signo?
y uno solo mira los signos, no los valores. Entonces, ¿hay cambio de signo? No, No, entonces eso indica que simplemente es otro polito al lado izquierdo. La ubicación no tenemos ni idea, simplemente nos dice que está a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? No nos dice que está en -2 ni en -5, no nos dice absolutamente nada. Listo. Aquí, +2 pasa a +1. ¿Hay cambio de signo? No. Entonces, eso indica simplemente un polito al lado izquierdo. ¿Sí? Y luego dice, +1 más 1 a -6. ¿Cambio de signo? Sí, profe. Entonces, ¿eso qué indica? Como hay un cambio de signo, la primera columna indica que al lado derecho hay un polo inestable. ¿Sí? Y luego, de -6 a 5, ¿hay cambio de signo? Sí. Indica que también hay otro polo inestable. Entonces, no solo hay uno, sino que hay dos polos inestables. Por lo tanto, el sistema es inestable. No, literalmente con el modo no puede ser. Entonces, este sistema de este ejemplo es inestable, pues tiene dos polos en el semiplano complejo derecho. o sea que nunca converge a un valor finito. No, señor, no converge a ningún valor finito. Es decir, que ese sistema va a tener ese comportamiento. Inclusive ya lo tienen más lado abierto para que lo Ujú, montemos. ya lo abrimos, profe, ya. Listo. Entonces, vayámoslo abriendo. Mientras, a ver, miramos acá. Entonces nos dice, hay dos cambios de signo en los coeficientes de la primera columna. Esto significa que indicando raíz en la parte real positiva, con partes reales positivas, y el sistema será inestable. Bueno, será no, es. El sistema es inestable. ¿Sí? Muy rápidamente, pero muy rápidamente vamos a mirar este. ¿Sí? Pero ya sin explicación, sin nada, simplemente haciendo los valores así muy rápidos. Bien. Entonces, si notan, tenemos acá ya los coeficientes organizados. ¿Sí? Recuerden, la primera fila es donde van los elementos pares de acá. Los coeficientes pares, es decir, a sub 0, a sub 2, a sub 4, y en la segunda fila los elementos impares a sub 1, a sub 3, a sub 5. O sea, que solo con mirarlo y sin saber ni siquiera cómo es el sistema, sí, porque este simplemente es un ejemplito, digamos, medio numérico, entonces nos diría a sub 0 es igual a 1, a sub, a sub 2 es igual a 1, a sub 4 es igual a 3. ¿Cuánto valdría a sub 1? ¿Cuánto valdría a sub 3? ¿Y cuánto valdría a sub 5? 1, 2 y 0. 1, 2 y 0. Muy simple. Gracias, Jen. Listo. Ya tenemos esto. Entonces, si no, vamos a comprar simplemente estos valores de aquí abajo. Entonces, para hallar el primer valor, que este sería b sub 1, ¿sí? Entonces b sub 1 va a ser igual. Fila anterior, entonces, denominador vale 1, primer valor del arreglo vale 1, el valor que va después del menos es dos columnas arriba, que también es 1, ¿sí? Luego,
¿Quién acompaña a este uno? Otro uno y el otro un 2. ¿Sí? Eso sería 1 menos 2 menos 1 sobre 1 menos 1. ¿Sí? Véalo acá. ¿Sí? Véalo. Ah, pucha. No, yo no puedo escribir sobre el sillo. Véalo acá. B sub 1 igual a menos 1. Vamos. ¿Cuánto sería B sub 2? Haciéndolo así con esta álgebra. Vamos a hallar B sub 2. No me gustaría cambiarlo. Bueno, dícteme por favor cómo quedaría B sub 2. Yo lo hago en la siguiente hoja y ahorita lo cambio. B sub 2, ¿cuánto sería? Muchachos, B sub 2, ¿cuánto sería? Así en numerador y denominador. Pues el denominador quedaría igual, quedaría 1. Correcto. ¿Y el numerador? 1 también. 1 también, bien. Ya tengo el primer 1 término. Después del menos, ¿quién va? va 1 también. Perfecto. Acompañando el primero 1, ¿quién va? Acompañando el primero es este. El primero 1 es este de acá. Entonces, acompañando ese 1, si esta fila fue para hallar B sub 1, entonces esta siguiente fila será para hallar B sub 2. Entonces, ¿quién acompaña a este 1? 1. No, Sería el porque estamos, 3. estamos hallando B sub 2. Sería 3, correcto. Ah, ok. ¿Sí? Pues no acá, es que yo lo estoy haciendo en este. Sí, sino que aquí ya no me cabía. Listo. ¿Y quién acompañaría al segundo 1? Ya 0. Correcto. ¿Sí? Entonces finalmente queda así. 1 menos 3. 1 por 3 menos 1 por 0 sobre 1. Entonces eso es 3 menos 0 sobre 1, que simplemente es 3. ¿Sí? Y hace rato lo escribí y no me aparecía. Bueno, es 3, véalo acá. ¿Sí? Entonces es 3. Bien. Ahora hallemos los C. Voy a ubicar, voy a hacer más bien la C aquí abajo más pequeñita. A ver si me... Entonces voy a hallar C sub 1. Entonces C sub 1, ¿quién es el denominador para C sub 1? Sabiendo que esta fila son las filas de las B sub n y esta fila es la fila de las C sub n. Entonces, ¿cuál es el denominador de C sub 1? Menos 1. Correcto, menos 1, que a su vez es el primer término de acá. ¿Quién va después del menos en C sub 1? ¿Quién va después del menos? Después del menos siempre es el valor de dos filas antes, pero de la primera columna. Entonces, ¿quién es el que va después del menos acá en este caso? 1. 1. Correcto. Entonces acá sería 1. ¿Quién acompaña al menos 1? Acá. ¿Sí? Si estamos parados en este menos 1, ¿quién lo acompaña? El diagonal. El 2. 2. Correcto. 2. ¿Y quién acompañaría al 1? Positivo.
El 3. Correcto. Finalmente, entonces tendría menos 2 menos 3 sería menos 5 sobre menos uno. Esto sería menos 5 sobre menos uno para que finalmente eso valga 5. Sí, pegarlo acá. Bien. Ya sabemos pues que ese sub 2 va a valer 0. ¿Sí? Entonces, pues porque no hay otra columna acá. En la anterior no hay otra columna. Y entonces ya que nos quedaría por hallar simplemente D. Pero noten, bueno, si de pronto no lo vieron, el último término, siempre, siempre será este de acá. ¿Sí? Siempre será 2 filas antes, columna 1. Siempre será acá. Si estamos hallando, por ejemplo, en este caso, este término, como es el último, entonces es 2 filas antes, columna 2. ¿Ok, ahora? Ahorita digo que la 1. Ah, no, qué pena, columna 2. 2 filas antes, columna 2. Siempre va a ser eso. ¿Por qué? Porque como este término es 0, entonces siempre va a ocurrir esta misma matemática que voy a poner acá en este recuadrito. Qué pena lo miserable de lo chiquito que está, pero es que exageré con los A. Entonces, por ejemplo, voy a hallar D sub 1, ¿sí? D sub 1, es decir, este último término, es el D sub n, ¿sí? Es el último término. Entonces, en el denominador siempre es el anterior, entonces 5 y es con el mismo que empieza, ¿sí? Después del menos viene 2 columnas antes, entonces va a venir el menos 1. Acompañando el menos 1 va a venir el diagonal que es 0 y acompañando al 5 va a venir un diagonal que es 3. Entonces, este segundo término, este de acá, perdón, este segundo término de acá, siempre, siempre, siempre será 0 para la última, esto siempre será 0. ¿Sí? Eso acá siempre será 0. Esto, 0. Siempre será 0. ¿Sí? Entonces nos queda siempre el mismo dilema. 5 por 3 sobre 5. 5 se va con 5 y siempre va a quedar este numerito. Y ese número siempre corresponde a, el último número siempre es 2 columnas anteriores filados. Siempre va a quedar este mismo número de la operación acá en diagonal. Y entonces habremos comprobado este segundo ejemplito que no está resuelto numéricamente, pero lo está. Y entonces, según eso, o bueno, según lo que se ha dicho, ¿este sistema es estable o inestable? Inestable porque tiene un menos. Correcto. Inestable porque tiene 2 cambios de signo. En la primera, positivo a positivo, entonces no hay problema. Pero luego dice positivo a negativo, ahí en el lado derecho. Luego dice negativo a positivo, otro cambio, entonces un segundo polo. Bien, Pero hay una pregunta. ese sistema, señor. ¿Y esos sistemas inestables para qué se trabajan o qué? No, un sistema inestable es lo peorcito que puede haber. Eso se le puede Sistema aplicar. inestable. Sí, hay unas técnicas especiales para esas. Hay uno, por ejemplo, que se llama el IMC, es control por modelo interno, pero debe tener uno un modelo perfecto. Hay otra que se llama H infinito, y son, digamos, las dos técnicas por excelencia para controlar ese tipo de sistemas.
pero son una galleta porque el modelo debe ser muy bien tomado, muy bien hecho. Entonces es un poquito complejo. No imposible en nada, pero sí son complejos de manejar. Pero pues por el momento solo estamos viendo estabilidad. ¿Es o no es? ¿Bien? Listo, profe. Perfecto. Entonces ahora, hasta ahí, esto es lo que se denomina estabilidad absoluta. La estabilidad absoluta simplemente nos dice eso no es. ¿Sí? ¿Es estable o no es estable? Ya, eso es todo lo que nos plantea. Muchachos, me dan 2 minuticos, yo miro una cosita acá, le hago un foro a mi mamá. Me dan 2 minuticos. Disculpen.
Listo, muchachos, les pido disculpas. Entonces vamos a hacer un pequeño código en MATLAB para verificar por lo menos el punto uno. El punto uno, que es este de acá, está. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un pequeño script. Vamos a hacer 4 líneas de código, no más. ¿Sí? No. Entonces simplemente voy a definir S como una función como una variable tipo función de transferencia. Y voy a definir simplemente G como S más 2 dividido. Entonces S a la 4 S a la 4 más 2 S a la 3 más 3 S al cuadrado más 3S más 3. Bien, y le voy a dar simplemente step G. Listo. Les voy a acercar acá el código. Listo, me avisan cuando terminen de hacer el codiguito. ¿Se recuerdan qué hace cada línea? ¿O alguien no sabe qué hace alguna de esas líneas? Profe, no, yo no recuerdo ese R locus o eso ahí. Perfecto. RLocus simplemente genera la gráfica del lugar geométrico de... Uy, ¿qué pasó acá? De las raíces, es decir, lo de los planos complejos. Plano complejo S, plano complejo S. Entonces, lo que hago es generar es la ubicación de los polos y los ceros en el plano complejo. Cuando lo ejecutes, deben aparecer dos gráficas y ya las vamos a analizar. Listo, profe. ¿Falta alguien por las gráficas? Perfecto. Entonces, el sistema les tuvo que haber arrojado, MATLAB les tuvo que haber arrojado estas dos gráficas. Primero, la del sistema y segundo, la del lugar geométrico. Si notamos, el sistema original, o sea, uno cierra el lazo y todo para hacer el análisis. Pero pues el sistema sigue siendo el original que nos dio el problema ya al principio, que era este de acá. ¿Sí? Este sistema, veas en lazo abierto. Entonces notamos que el análisis es en lazo cerrado
pero se grafica en la abierta. Entonces, si notan, el sistema empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a medio oscilar y ¡frum! Sigue oscilando hasta infinito. Y si notan la escala, la última amplitud registrada fue en 8 por 10 a la 13. El sistema se excitó, nosotros le pusimos un step, es decir, que lo excitamos con un escalón unitario, ¿sí? Un escalón unitario, es decir, con un valorcito de 1. Lo excitamos con un 1 y se fue para como 800 trillones. Sí, el sistema es totalmente inestable. Ese 800 trillones ya lo podemos considerar como infinito. Sí, en comparación en proporción al escalón. Y al lado derecho, tenemos el lugar geométrico como tal. Pero muchachos, voy a hacer una cosita más. Ya les digo que estoy haciendo acá. Listo. Bueno, ese relocus, qué pena, me faltó ponerle el relocus de quién, pues el relocus de G, ¿sí? Acá, el relocus de G, obviamente. Sí, y volvemos y ejecutamos. Si quiere le ponemos un close all al principio para que él cierre las anteriores. ¿Falta algunos ustedes por ejecutar? Bien. Entonces, nuevamente voy a hacer análisis. ¿Dónde está el hijo madre lupa? Listo. Entonces, tengo estos dos elementos. El sistema. Tengo el sistema que sea para infinito. Y en el lugar geométrico de las raíces podemos observar, el sistema tenía 4 polos. Y si observan, 2 polos están al lado izquierdo. ¿Sí? Acá, 2 polos al lado izquierdo, por allá ubicados como en menos 1 punto algo. ¿Sí? Y son complejos conjugados. Y tiene 2 polos adicionales, pero si notan, están al lado derecho, están un poquito más allá de 0. Inclusive están por ahí como en 0.1, un poquito menos de 0.1. ¿Sí? Lo que implica que el sistema es inestable porque vean, 2 polos al lado derecho, como bien nos lo había dicho el criterio. Bien.
¿Estamos? Obviamente, en ese momento cobraba mucha más relevancia porque no tenían ni siquiera cómo simularlo. Pero realmente el potencial de Rutherford está en lo que vamos a ver a continuación. ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien, profe. Excelente. Entonces ahora vamos a ver lo que se denomina como estabilidad relativa. ¿Sí? Estabilidad relativa nos dice, el criterio de estabilidad relativa permite no solo conocer si un sistema es estable en lazo cerrado, sino que además determina el rango de estabilidad. ¿Sí? Entonces él no nos dice simplemente si hay dos polos al lado izquierdo, hay tres al lado derecho. No, no solo nos dice, sino que nos dice, vea, usted se puede mover en todo este rango, ¿sí? Antes de que el sistema se le vuelva inestable. ¿Sí? Entonces dice, sino que además determina el rango de estabilidad para un parámetro K. Inclusive permite definir el valor crítico de esta ganancia donde el sistema se vuelve oscilatorio. El procedimiento es el mismo, pero incluye K en serie a la planta y retroalimentación unitaria. Con retroalimentación unitaria. Con retroalimentación unitaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El procedimiento es exactamente el mismo. No cambia, no hay variaciones, no hay variantes en el procedimiento. Pero ahora lo que va a haber es que vamos a incluir una variable K. ¿Sí? Acá en el análisis en lazo cerrado. Bien, entonces ya para obtener la ecuación característica, ya no simplemente vamos a cerrar el lazo con GDS, sino que previo a cerrar el lazo, hacemos obviamente la álgebra de bloques, entonces primero se hace estas dos en serie y así se hace la retroalimentación. ¿Sí? Entonces vean, por ejemplo acá, vamos a hacer el ejemplito que nos propone ahí el libro y con eso terminaríamos la materia. Entonces listo. El ejercicio que nos propone. Profe, qué materia tan larga. No, y el tema que faltó era larguísimo. Se llama variables de estado. Ah, qué vaya. Ya, Oh, sí, oh, está que nada, llora. por mí me quedaría otra semanita más viéndolo, profe. Pues ya que lo menciona. No mentiras, pero la verdad sí está muy interesante. Pues para mí está muy interesante este cuento. Me alegra que le haya parecido interesante. No, y el otro semestre vamos a ver mucho más la importancia de todo esto. Ya cuando no solo analicemos sistemas, sino que nosotros le demos la dinámica al sistema que nosotros queramos. Entonces, los algoritmos de control para realmente uno variar esa dinámica como a uno le dé la gana. Listo, entonces tenemos acá que esta es nuestra planta. ¿Sí? Esta es la planta del ejercicio, del ejemplito. Y entonces nos dice que para hacer el análisis ya no simplemente es cerrar el lazo y hacer el procedimiento, sino que previo a cerrar el lazo, entonces simplemente hay que adaptarle una ganancia variable K. ¿Sí? Aquí una variable K en serie a esa planta y ahí sí se puede hacer la retroalimentación. Es decir, que la planta, pues, o sea, el sistema en lazo abierto, todo el sistema en lazo abierto es simplemente ¿qué? G por K, ¿cierto? Acá. Y luego lo retroalimentamos. Pero entonces, el sistemita en lazo abierto va a ser igual. Entonces, ¿K quién multiplica? ¿Al numerador o al denominador? Eh, el numerador. Al numerador, por supuesto, porque esto simplemente es como si fuera K por G. Entonces sería como decir K que multiplica a 1 sobre
todo lo que da arriba. AS por S al cuadrado más S más 1 por S más 2. ¿Sí? Entonces finalmente el sistemita quedaría, o sea, pues el G enlazo abierto va a quedar K que multiplica y haciendo la distributiva. ¿Cuánto les da haciendo la distributiva? Eso quedaría S a la 4, Sí, señor. S a la 4, más S a la 3, más S cuadrado. Bueno, ¿Sí será? creo que después va a aparecer otro S cuadrado. Sí, señor. No, si quiere lo rayan y me dicen el valor, el resultado final. Pero sí, eso es de la 4. Ay, pucha, faltaron Juancho, Santi Sánchez. Jen, de pronto ya tienes el resultado. No, pero yo todavía no lo he hecho. Estaba copiando el código. Ah, ya, don Gerley, de pronto ya tiene el resultado. Don Gerley, de pronto ya tiene el resultado. Gerley. Bueno, Gerley se nos escapó. Perdón, bro, es que estaba acá porque como están corriendo todo, estaba medio ahí colaborando ahí. Ah, ya. O sea que nos está rayando este. No, bro, es que estaba un poquito ocupado acá en la casa con eso. No, es que usted viera, profe. Pero yo sí creo que a lo siguiente. Sí. S a la Cuéntemelo. 4, Sí. S a la 4, más 3 S a la 3, más 3 S a la 2, más 2S, creo. Perfecto. Ese es el resultado. ¿Sí? Acá. 3, 3, 2, listo. Entonces, este es el resultado de la multiplicación de estos dos. ¿Sí? Esto aquí arriba, lo que pues, será el G enlazo abierto total. ¿Sí? Y entonces ya haciendo la retroalimentación unitaria de eso, ¿cómo quedaría?
Entonces ya el sistema en lazo cerrado, ¿cómo quedaría? Teniendo en cuenta la ganancia acá. Sí, pues ya acá el parte de la... Lo mismo, pero sumándole acá abajo. Correcto. Simplemente es el mismo numerador sobre y al denominador se le suma el numerador. Más 3s al cuadrado más 2s y simplemente más k. Y ahí ya quedó nuestro sistema en lazo cerrado. Es decir, que la ecuación característica, es ese denominador igual a 0. Entonces, la ecuación característica, entonces, la ecuación característica va a ser igual a s al cuadrado más 3s al cubo más 3s al cuadrado. Uy, es que al cubo y pongo 2. Ese cubo mío está como 3s al cubo más 3s al cuadrado más 2s y me quedé sin espacio. Más 2s más k. Listo, pero con eso voy a empezar acá en la siguiente página para empezar a hacer todo lo de Ruth-Hurwitz. Entonces, la ecuación característica va a ser igual a s a la 4 más 3s al cubo más 3s al cuadrado más 2s más k. Bien. ¿Cuánto vale a sub 0? Bueno, en primer lugar, ¿cuánto vale n? 4. 4, correcto. Entonces vamos a tener desde a sub 0. A sub 0, ¿cuánto vale? 1. Correcto, a sub 0 vale 1. A sub 2 vale 3. ¿Ves que a sub 2? Me brinco. A sub 1 vale 3. A sub 2 vale 3. A sub 3 vale 2. Y a sub 4, es decir, que es el mismo a sub n, va a ser igual a k. Bien, ahí ya tenemos definidos los términos a sub 0, a sub 1, a sub 2. Bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la matriz. Bueno, en primer lugar, no falta ningún coeficiente y todos tienen el mismo signo. Todos son positivos en este caso. Entonces, podemos empezar con el criterio. Listo. Entonces, el criterio nos dice que vamos a tener cuántas columnas. ¿Ve cuántas filas? Vamos a tener desde S a la 4, S a la 3, S a la 2 filas, S a la 1, hasta S a la 0. Vamos a tener todas esas filas. Y en la primera fila, ¿quién va? Pues todos los a sub n pares. Es decir, en este caso sería a sub 0, que vale 1, a sub 2, que vale 3, y a sub 4, que vale k. ¿Sí? Ahí ya tenemos la primera fila. Y que en la segunda fila van los impares. Es decir, a sub 1, que vale 3, a sub 3, que vale 2, y a sub 5 no existe, entonces vale 0. Bien, hasta ahí alguna duda de la ubicación, de la ecuación característica, alguna duda de algo. No, profe. Perfecto. Bien, entonces ya empezamos a hacer el mismo procedimiento de ahora. Entonces, ¿a ustedes cuánto les da B sub 1 ahí en sus
sus cuadernitos, en su hojita, donde lo estén haciendo. Entonces vamos a hallar B sub 1. Entonces B sub 1. Entonces va a ser B sub 1. B sub 1 va a ser. Sería 3 por Perfecto. 3 menos Perfecto. 1 por 2 sobre 3. Perfecto. Así es, Santi. 3 Y por entonces, 3. esa nos dará 9 menos 7 tercios. Sí. Correcto. Ya tenemos que B sub 1 es simplemente 7 tercios. Bien. Ahora vamos con B sub 2. B sub 2 va a ser igual a estos términos. Hay unos términos que son pues, constantes. Pero entonces, este de acá será 3 por K más 1 por 0. O fue que me equivoqué, mi hermano. Sub 1, este es de 3 por K menos 1 por 0. No, ahí está bien, ¿cierto? Esto simplemente va a ser igual a K. ¿Sí? Porque esto vale 0. Y 3 se va con 3. Entonces B Listo. sub 2 será K. Y obviamente B sub 3 va a ser igual a 0, pues porque no existen A sub 6 y A sub 7. Bien. Y hasta el momento llevamos este pedacito de la matriz. 7 tercios y K. Vamos bien. ¿Sí? Entonces ahora, vamos a hallar la C. Bueno, así, sin más ni más, ¿cuánto va a valer este último término de acá? El que es solito. Acá, según lo de ahora, ¿cuánto va a dar este término? K. ¿Cuánto va a dar D? Vale, K. Correcto. D sub 1 va a valer K, así, sin mirar, ahorita lo demostramos, pero sin mirar nada, sin hacer ningún cálculo, va a dar K. Bien, pero por el momento vamos a hallar C sub 1. ¿Sí? Entonces, C sub 1. C sub 1, ¿cuánto será? Entonces vamos a ver. C sub 1 va a tener de denominador a 7 tercios. ¿Cierto? Y este 7 tercios, acá, bien, ¿a quién irá a multiplicar? A 2. 7 tercios por 2, perfecto, menos 3 por K. 3 por K, perfecto. 3 por K. Bien. Si distribuyo el 7 tercios, uy, perdón. Si distribuyo el 7 tercios, entonces el 7 tercios va con esto, entonces esto va a ser 2, y entonces esto me quedaría 3 sobre 7 tercios, esto sería 9 séptimos, menos 9 séptimos de K. No me cupo. Va a ser más chiquito. 2 menos 9 séptimos de K. Tratando de ahorrar una cosita y era el mugre en la pantalla. Listo, entonces finalmente tenemos 2
menos 9 séptimos. 2 menos 9 séptimos de K. Ustedes pueden dejar cualquier representación. O podrían dejar una que diga 14 menos 9K sobre 7. O sea, lo que usted, con el álgebra que ustedes sientan mejor. ¿Sí? Ustedes podrían resolverlo también y decir que no, que eso es 14 menos 9K sobre 7. Y no habría ningún problema. ¿Sí? Cualquiera de los dos resultados numéricamente es lo mismo. ¿Sí? Algebraicamente es lo mismo. Bien, pero entonces acá, entonces C sub 1 va a ser igual, pues yo lo voy a poner de esta manera, a 9 séptimos de K. ¿Sí? Obviamente C sub 2, si lo resolvemos, 0. dará 0. Correcto. Y si resolvemos D sub 1, entonces vamos a notar que sería C sub 1 por B sub 2 menos B sub 1 por C sub 2. Esto va a dar 0 y C sub 1 se va con el C sub 1 de arriba y daría acá. Es decir, quedaría esto mismo acá. Daría esto mismo, daría acá. Entonces estamos bien. ¿Listo? Vea, la metodología o la forma de resolver fue exactamente igual que en estabilidad absoluta. Sí, no varió absolutamente nada, todo siguió igualito en metodología. Lo único es que ahora quedó en términos de K. Bien. ¿Alguna pregunta o duda de esto que acabamos de hacer ahí? Para que podamos continuar. No. Perfecto. Entonces ahora, pues voy a volver a copiar la primera columna para que la analicemos allí en el siguiente. Entonces voy a coger y simplemente el análisis es el mismo. Nos dice que el sistema es estable si hay cambios de signo en la primera fila. ¿Sí? Para que no haya cambio de signo, todos los signos como deben ser positivos. ¿Sí o no? Toda la primera fila, para que el sistema sea estable, debe ser positivo. Sí, es el mismo concepto. Para que el O todos sistema sea negativos, estable. Pero Señor. si todos son negativos, también o es todos estable. negativos. Ah, bueno, sí, sí. Si todos tienen el mismo signo, mejor dicho. Si todos tienen el mismo signo, aseguramos que el sistema sea estable. ¿Sí? Ah, En este caso, el primero es positivo, el segundo es positivo, el tercero es positivo. Entonces, para que sea estable, los últimos dos deben ser positivos también. ¿Sí? Bien. Y para que eso sea positivo, entonces, ¿qué debemos asegurar? Que estos últimos dos términos que están en términos de K, estos dos coeficientes que están en términos de K, también sean positivos. Y para que sean positivos, ¿qué debe ocurrir? Que perdón, yo sí lo veo en negrito. Entonces, para ellos, 2, muy grande, 2 menos 9 séptimos de K debe ser mayor a 0. ¿Sí? Y en el último término, K debe ser mayor a 0. ¿Cierto? Sí, para que esas dos últimas filas sean positivas, pues simplemente tienen que ser mayor a 0. ¿Sí o no? Cualquier cosa mayor a 0 positiva. ¿Sí? Y ya. Entonces, ¿qué es lo único que queda? Despejar K. Eso es lo único que queda. Despejar K y hallar. Despejar K y hallar el rango de estabilidad.
y hallar el rango de estabilidad. ¿Cómo se hace eso? Pues despejando. Aquí K mayor a 0, pues ya está, digamos, despejado. Pues ya K está solito. Y arriba, si despejamos K arriba, ¿cómo va a quedar? Quedaría K mayor 2 menos 9 séptimos de K debe ser mayor a 0. Entonces simplemente 2 que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿cierto? Pues queda menos 9 séptimos de K debe ser mayor a menos 2. ¿Y qué más? K mayor a menos 2. Entonces, K, ¿cómo quedó, Juan? K mayor a Sí, menos 2 por Menos 7 menos 14 sobre menos 9. listo. ¿Todos estamos de acuerdo? Quedaría positivo ahí porque también se cambió el signo acá. 14 noveno. Perfecto. Pilotos, si no recuerdan desigualdades, hay una reglita muy básica, y es que si usted manda, envía, si usted envía a multiplicar o dividir, ese día tan horrible, manda a multiplicar o dividir un número negativo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el signo? Si este está mayor, el signo, bueno, no, la desigualdad cambia de sentido. La desigualdad cambia de sentido. ¿Sí? Entonces, acá estamos enviando a dividir un número negativo. Por lo tanto, esta desigualdad que antes era mayor que, ¿sí? Realmente, la desigualdad que antes era mayor que, como enviamos a dividir un número negativo, va a cambiar de signo a menor que. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Mayor que. Entonces, como mandamos a dividir un número negativo, y qué pena aquí yo hago esta división mucho más decente, ese dividido. Cuando se manda a multiplicar o a dividir un número, así un número negativo, acá me faltó la palabra negativo. Ay, un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. ¿Lo recuerdan o no? ¿O eso es algo nuevo? Yo me acordaba, pero cuando se da que multiplicar por menos 1 también cambia de sentido. Correcto, porque cuando se está multiplicando todo por menos uno, es que es como si mandara un menos uno a multiplicar. Como si tuviera, por ejemplo, menos k mayor a 2. ¿Sí? Es como si usted cogiera este número que está multiplicando y lo mandara a dividir. Entonces k es menor a menos 2. ¿Sí? Es como si usted cogiera este menos 1 y voy a hacer un pasito acá intermedio, y como si cogiera esto y hiciera 2 dividido menos 1. Sí, de pronto mis profes eran más retrógradas. A mí me lo enseñaban fue así.
Sí, es lo mismo, sino que yo no lo había visualizado de esa manera. Sí, sí. Pero entonces, todos estamos de acuerdo con eso, o sea, multiplicando todo por menos. O, o no, si no es que, por ejemplo, en este caso, si usted lo manda, pareciera no haber la necesidad de multiplicarlo por menos. Porque aquí, ¿cuánto daría? Si digamos que no lo multiplicáramos por el menos, se me cayó la conexión. Listo, aquí ya volvió. Si no lo multiplicara, si hubiéramos continuado, no voy a poner el signo. Voy a hacerlo aquí abajo. Entonces K tendrá un signo más o menos, ¿sí? Digamos que no hubiéramos hecho ese cambio. Y acá, 2 por 7, 14. Ve, y menos 2 por 7, menos 14. Divido menos 9, entonces esto sería menos 14 menos 9, es decir, más 14 novenos. Entonces, como dio positivo, pareciera no haber la necesidad de multiplicar por menos 1. ¿Cierto, Juancho? Si no lo hubiéramos cambiado acá por concepto. Ve, Juanjo, aquí no pareciera la necesidad de multiplicarlo por menos 1, pues porque el resultado final dio positivo. Entonces puede ser engañoso ese concepto así como lo tenemos. Entonces, como mandamos a multiplicar, a dividir un número negativo, el signo cambió. Bien, entonces este es el resultado. K es igual a 14 novenos. Y como tenemos acá una K mayor a 0, ¿sí? Lo que vamos a obtener es un rango de estabilidad donde donde para que el sistema sea estable, K debe ser mayor a 0, pero debe ser menor a 14 novenos. Ese es el rango de este ejercicio, ¿sí? Si usted está dentro de este rango de estabilidad, si está entre 0 y 14 novenos, acá estaremos bien, el sistema será estable. En 14 novenos exactamente, en este valor 14 novenos, el sistema no es estable ni inestable, es oscilatorio. Y mayor a 14 novenos, el sistema se vuelve inestable. Vamos a comprobarlo. Bueno, ¿alguna duda de qué pasó acá? ¿Del rango, de la matemática, de algo? ¿O todo está claro? ¿Podemos ya pasar a la comprobación? Muchachos, ¿no hay ninguna duda? Profe, pues ese menor que me sigue confundiendo un poco. Entonces, al final sí está bien dejarlo así o al revés. No, todo lo que hice fue para demostrar, todo lo que hice fue para demostrar que cuando uno pasa a multiplicar, cuando uno manda a dividir o a multiplicar un número negativo, sí, y solo con la multiplicación, ni con la suma ni con la resta, sí, no, cuando uno manda a multiplicar o a dividir un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia, sí, entonces por ejemplo acá, pasamos el 2 al otro lado, no hubo ningún misterio porque eso era una suma, una resta. Pero acá, si estamos enviando menos 9, se está multiplicando al otro lado a dividir. Como estamos mandando a dividir un número negativo, la desigualdad sí cambia de signo. Entonces, esto que está ahí es como queda. K menor a 14 novenos. El 14 novenos, pues es de aquí de la operación algebraica. ¿Sí? Pero la desigualdad cambia en el instante en el que enviamos un número negativo a dividir. En este caso, a dividir. Si fuera otro caso, o sea, si fuera a multiplicar, también cambiaría de sentido. Ah, listo, profe. Perfecto. Ya, entonces miremos a ver. Entonces, finalmente, para que esta primera columna sea positiva, entonces
A sub 0 vale 1, es positivo. A sub 1 vale 3, es positivo. B sub 1 vale 7 tercios, es positivo. Para que C sub 1 sea positivo, K tiene que ser menor a 14 novenos. ¿Sí? Entonces, para que C sub 1 sea positivo, entonces K debe ser mayor a 14 novenos, menor a 14 novenos. Y para que para que este último término sea positivo, K debe ser mayor a 0. Con todo eso, simplemente hallamos el rango que K debe estar entre 0 y 14 novenos. Sí, vamos a comprobarlo. Entonces vamos a hacer otro pequeño script. Si me ayuda a copiar, voy a copiarlo todo. Y simplemente voy a cambiar la planta. Voy a agregar un parámetro K. Acá le voy a dar el valor de 1. Simplemente le voy a dar acá K sobre S a la 4. ¿Cuánto fue que nos dio? S a la 4. S a la 4. 3, 3 y 2. Por 3, 3 y 2. Listo. Bien. Pero ahora voy a generar un G en lazo cerrado, que es feedback. Feedback es retroalimentación, ¿sí? Entre la planta G. Bueno, realmente voy a dejar la planta solita. La planta original multiplicada por K y retroalimentada unitariamente. Entonces voy allá. Listo, falta alguien por hacerlo. Bien. Entonces, si nosotros ejecutamos ese script, entonces vamos a obtener estas dos gráficas. ¿Sí? Tenemos que según nuestro ejercicio, el sistema va a ser estable. El sistema va a ser estable mientras K esté entre 0 y 14 novenos. 14 novenos, ¿cuánto es 14 novenos? 14 novenos es 1.55. ¿Sí? Entonces, vean, el sistema es estable porque 1 está por debajo de 1.55. Pero me voy a empezar a acercar a ese 1.55.
Sí, entonces ahora voy a todos les dio estas dos gráficas. Aló, aló, aló. Sí, profe. Bien. Profe, una pregunta. Entonces, Entonces, ¿sí? K estaría perdón, en el eje Y o en el eje X. K va a ser un número. K va a ser, pues es una variable, pero nosotros le vamos asignando números. ¿Sí? Y eso se vuelve parte simplemente de esta ecuación. Entonces, K se integra a la función de transferencia y los polos van variando con respecto a la función de transferencia. Sí, entonces no es que esté en K o en Y explícitamente, sino que está dentro de toda la función de transferencia y está afectando esta ubicación de los polos. Ah, listo. Eso es- ¿Sí? Por ejemplo, bueno, por ejemplo, miremos ahí. Si notan que en este caso, donde K es 1, los polos están al lado izquierdo todos, inclusive estos dos acá. Están por acá como en 0.1, pero son positivos. ¿Sí? Es más, venga, yo me les acerco harto. Están como en 0.125. ¿Sí? 0.125, es decir, que estos dos politos son estables. Pero entonces ahora parémonos en todo el rango. Parémonos en 14 novenos. ¿Sí? Entonces yo voy a volver al script y le voy a dar que ahora acá vale 14 novenos. ¿Sí? Y vuelvo y ejecuto. ¿Y qué ocurrió? Como estamos en todo el rango, ¿sí? Estamos en 14 novenos. Esta es la ganancia crítica, se denomina ganancia crítica porque es el valor donde el sistema no es ni estable ni inestable, es oscilatorio. Y si ustedes notan, el sistema se nos volvió acá totalmente oscilatorio y los polos se ubicaron exactamente, ahorita están como en 0.125 y ahora con K en 14 novenos, ¿sí? Se va a ubicar exactamente en el eje Y, en el origen, ¿sí? Y como está en el origen, el sistema no es ni estable ni es inestable, ¿sí? Sino oscilatorio. Sí, pero ¿qué va a ocurrir si yo sobrepaso 14 novenos? ¿Qué pasa si yo estoy por encima de 14 novenos? Ya va a ser inestable, ¿no? Correcto. Entonces le voy a sumar solo un punto 2, por ejemplo. A ese 14 novenos le voy a sumar un pedacito más, un poquito de nada, punto 2. ¿Sí? Y ejecuto. Entonces, como ya me pasé punto 2 de esa ganancia, vean, los polos ya se pasaron del eje. ¿Sí? Si nos acercamos ya no están en el origen. Y el sistema se fue para la porra. Se fue para inestabilidad. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, muchachos, realmente hasta acá llegó, pues hasta acá nos alcanzó el curso. Este es el último tema, también entra el parcial. Les voy a subir el taller, no es calificable. Sí, es un taller preparcial para que puedan estudiar. El día lunes van a tener las 2 horas para trabajar el proyecto. Sin embargo, si ya lo tienen, espero que ese fin de mano le trabajen. Realmente es muy simple. Sí, créanme que no, pues los códigos muy simples, inclusive ya muchos los teníamos. Y solo es asignarlos allá a los switch case, si lo están haciendo pues con el desplegable o bueno, como lo estén haciendo, Profe, sí, o con radio button, o con profe, checkbox, señor. eh, una pregunta. El proyecto, digamos, esos valores que hay ahí que usted nos colocó a cada uno, son los que, digamos, el usuario debe colocar y ya pues a partir de ahí graficar. Tal cual.
Listo. Y los que usted dice ahí bloqueados, ¿qué es? Esos son los que usted nos había contado que no se podían hacer. Sí, que matemáticamente, si usted tiene esos dos, no puede resolver el resto. Sí, podrá resolver uno o dos más, Ya. pero teniendo solo estos dos valores, es imposible analizar u obtener todos los parámetros pues, de un sistema de segundo orden. Entonces se los puse ahí como información. Sí, realmente no es que tengan nada que ver con eso. Esto, profe, una preguntita. Ese proyecto no es el parcial. No, señor. No, ese proyecto tan fácil. Profe, yo pensaba que era el parcial. Que contaba. No, lejos de ser el parcial. Profe, usted nos va a dejar sacar formulitas porque yo no creo que me acuerde de todo eso. Yo les pongo todo lo que necesiten para el parcial. Listo. Profe, y en sí, los temas del parcial, ¿usted pues los tiene ahí o no? Para uno saber. Sistemas de primer orden, segundo orden y estabilidad. El de estabilidad es este, ¿cierto? Correcto, Este es el último que explicó. correcto. Listo, pero bueno. Bueno, muchachos, que tengan buen fin de semana. Listo, profe, Bueno, señor. para ingresar a asesoría que yo pedí. Sí, yo ya voy a entrar a la